Doctor Felice, buenas tardes. Desde el Ventura Show lo estamos saludando. ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenido. El tema que nos preocupa y ocupa hoy es el tema del nuevo rostro de Madonna. ¿No está exagerado, exacerbado, digamos, el tipo de operación que se hizo, evidentemente, en la búsqueda de la juvencia, ¿no? Aquella fuente de la juventud que uno busca y hoy lo busca en un quirófano. ¿Hay que llegar a esos límites como el de Madonna, a lo mejor, para verse mejor ante un espejo? No, para nada. Antes de comenzar con ese tema, es un tema muy interesante. Es importante aclarar que en esta charla, en esta entrevista, no vamos a juzgar a nadie por el aspecto físico ni nada. Simplemente lo que vamos a hablar es hacer una diferencia entre lo que es un buen resultado y un mal resultado. Cada uno puede ser portador del rostro que quiere. Ahora, si uno se pone a analizar las facciones que tenía Madonna, a pesar de que ahora tenga otra edad, pero se pone a analizar las facciones que tenía y hoy cómo está, son dos personas distintas. Una persona que no envejeció con sus rasgos, o sea, tuvo un cambio de facciones en su rostro. Y eso se debe muchas veces a que hay un mal manejo del concepto estético. El concepto estético no es no tener arrugas. El concepto estético no es tener un rostro inflado, redondo, que pierda la forma. El concepto estético del rejuvenecimiento, por ejemplo, es hacer que la persona vaya sumando sus años a medida que va cumpliendo años año tras año, que vaya cambiando el rostro, pero que vaya envejeciendo con dignidad y que siempre a su edad tenga su mejor versión. Ese es el concepto que todos debemos buscar y por supuesto tiene su secreto. ¿Y qué pasa cuando el paciente está contrapuesto a la opinión o a la mirada del cirujano? Porque puede darse que un paciente llegue a un consultorio con ánimo de hacerse esto o aquello y que el cirujano no esté de acuerdo porque está violando a lo mejor una ley de estética, una ley de simetría, una ley de proporciones y le diga al paciente, esto no sería lo que más te conviene, pero el paciente insiste. ¿Cómo se resuelve un tema como esos? Mira, totalmente, o sea, no solo los niños tienen caprichos, sino también los adultos tienen caprichos y son bastante más graves. Un buen profesional debería dedicar tiempo a entender por qué esa persona quiere generar el cambio y hacerle entender, con explicaciones lógicas, claras, por qué no le conviene realizar ese cambio o qué problemas puede llegar a tener de salud, de estética, de expresión, etcétera, etcétera. O sea que hay que dedicarle mucho más tiempo del que necesitaría una consulta habitual, a pesar de que uno no le haga ningún tratamiento. Esa sería la conducta lógica. Ahora bien, eso no sucede siempre, ¿no? Y sí. Muy bien, Luis. Y pregunto, ¿cuál es el lugar, la región del cuerpo en el que más se fija la mujer y por otro lado el hombre? Es decir, ¿qué busca perfeccionar la mujer? Mira, hoy en día y bajo el concepto no binario que incluimos, que de a poquito lo estamos incorporando cada vez más, no podríamos hablar de rasgos masculinos y rasgos femeninos, pero si quisiéramos abordarlo desde esa óptica, podríamos decir que el formato del rostro es más cuadrado, más masculino en el sentido de que el contorno inferior, mandibular sobre todo, es más ancho, y en la mujer es más triangular, o sea, es más delgado en el tercio inferior. Esa sería una principal diferencia, pero desde el punto de vista estético, los hombres y las mujeres buscan verse bien. Hoy en día hay una persecución de la belleza, de la juventud, del no envejecer y también del cuidado corporal. Por eso la cirugía de lipoaspiración es la cirugía más realizada en todo el mundo hoy en día. Opa, esa no la tenía. La lipoaspiración. La lipoaspiración sí, y eso habla de que vos fíjate que va de la mano también con el aumento de las dietas, con el aumento de la actividad física. El running se puso de moda en los últimos años, como que todo el mundo quiere sentirse y verse mejor, y eso bueno está relacionado también con el aumento de las redes sociales o de las diferentes plataformas que generan que cada uno tenga su propia exposición corporal o física. Quiero imaginar que la mujer es la que pasa más por el quirófano con respecto al hombre, ¿no? Sí, a la estética en general. La mujer, si tuviésemos que hablar de cifras, podemos decir que
el 79% de todas las consultas y tratamientos corresponden a las mujeres y el restante a los hombres, que en el caso de los hombres viene en aumento, porque años atrás era cercano a un 10%. Y en cuanto a las edades, imagino que la gente mayor debería tener más preocupación por la estética que los más jóvenes, pero no sé si esto es realidad, porque a lo mejor es al revés. Qué buena pregunta, porque si hablamos de estadísticas, en ambos grupos etarios, en los jóvenes y en los más grandes, se realizan tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, pero estadísticamente, de los 19 a los 35 años, los que realizan más cirugías estéticas son los jóvenes. En cambio, en el grupo etario de 35 a 50 predominan mucho más los tratamientos no quirúrgicos, pero ambos consumidores de la estética. Lo no quirúrgico, estamos hablando, por ejemplo, de Botox. Por ejemplo, el no quirúrgico sería un rejuvenecimiento del rostro o del cuerpo sin cirugías. En el rostro, lo más común es la aplicación de toxina botulínica llamada Botox, rellenos de ácido hialurónico, entre otros. Y a nivel corporal, por ejemplo, no quirúrgico sería la eliminación de grasa con tecnología médica, con aparatología, por ejemplo, a través del frío, pero sin cirugía, sí, tal cual. Felice, mucha gente dicen, ¿no?, que muchos de los traumas o de los conflictos que muchas veces pueden llegar a tener cada persona tienen que ver con su imagen de vuelta por el espejo. Y por eso muchos dicen que los cirujanos son los psicólogos con bisturí y jeringa. ¿Qué le dice a esa ambición o a ese pensamiento? Es real y debería ser así. O sea, el cirujano, el buen cirujano, no deja de ser médico y tiene que tener ética. O sea, que no tiene que realizar tratamientos por realizar a pedido del paciente, del consumidor, sino que tendría que evaluar si cada uno de esos tratamientos corresponden o no, y también no debe dejar de lado en la parte, el interior de cada paciente, que al fin y al cabo es lo más importante. Muchas veces pasa de que un paciente, hombre o mujer, asiste a la consulta, quiere realizarte determinado tratamiento quirúrgico o no, y uno lo piensa, lo evalúa y dice, no, pero no lo necesita. Entonces se empieza a indagar y tal vez ese paciente está pasando por alguna crisis emocional, que se vea feo, que hace que tenga una imagen negativa con respecto a él o a ella misma. Entonces el médico tiene que estar atento para poder asesorar a ese paciente, que la solución no necesariamente es el bisturí o es una inyección. Correcto. Fernando Felice, ¿cómo se comunica la gente con usted? Cuénteme. Me pueden ubicar muy fácil a través de Instagram, dr-felicef. Le mando un abrazo grande, gracias por esta comunicación.